Bueno, les decía, este es el temario que ya vimos. El doctor Alfredo Sánchez nos va a hablar sobre rehabilitación postsísmica de edificaciones con muros diafragma. Ok. Bueno, ya tuvimos algunos ponentes. Aquí tengo la semblanza del doctor. Muy bien. Él es ingeniero civil y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2018 a la fecha es director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima. Fue también subdirector de vulnerabilidad estructural del Centro Nacional de Prevención de Desastres y también fue supervisor y director de proyectos de arquitectura, y director de arquitectura y urbanismo de la Secretaría de Desarrollo del Estado de Jalisco en México. Pues digamos, una presentación breve. Le agradecemos mucho al doctor y le dejo la pantalla y el micrófono para que nos haga favor de presentarnos sus láminas. Muchas gracias, doctor Alfredo Sánchez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Héctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a este foro. ¿Sí se ve mi diapositiva? Sí se ve. Sí se ve. Nada más que no está en pantalla completa, no sé. En modo presentación, sí. Exacto. ¿Ahí ya se ve el modo de presentación? No, estamos viendo el PowerPoint. Exacto. Pero no está en modo presentación. Ahí está. Ok. Ahora está perfecto. Va, gracias. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya se ve, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. De antemano les pido una disculpa. El día de ayer tuvimos muchos problemas de conectividad aquí en el campus. Y bueno, pero lo prometido es deuda. Aquí estamos ya con ustedes para ver pues algo de información que sea de mucha utilidad para los colegas de Haití con el tema de muros diafragma, algo de comportamiento, algo de rehabilitación. Tengo entendido que tengo 1 hora para presentar el material, ¿cierto? Sí, pero podemos ajustarnos. Entendernos. Muy bien. Así es. Ahora, de alguna manera, no sé cuál sea la forma como se dieron las pláticas anteriores. Expongo yo todo y al final son preguntas, o en el inter de la presentación pueden hacer algunas preguntas. Desconozco cuál es la forma de... Lo que hemos hecho es se expone y al final hacemos preguntas, pero también como usted nos indique. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces damos inicio para no quitarles mucho su tiempo. Muros diafragma. Todos sabemos lo que es un muro diafragma, que básicamente es un muro que se encuentra rodeado por vigas y columnas. Las vigas y las columnas, las traves, son regularmente de un espesor mayor que el muro. Es decir, yo puedo tener una columna de 40 por 40 centímetros, 50 por 50 centímetros, y un muro de mampostería. Regularmente los muros diafragma son de mampostería, de un espesor menor, de términos generales en México, de 14 centímetros, ¿no? Expondré la parte de la normativa de México, entendiendo que de alguna manera, como ya todos ustedes saben, para cada país, pues hay una normativa de mampostería que es distinta, ¿no? La mampostería, a diferencia de lo que es el concreto y el acero, no es tan universal y de alguna manera responde mucho a los que somos procesos constructivos y calidad de los materiales de cada región en particular. Entonces, expondré la parte de la normativa de México como tal, entendiéndose como tal que tal vez en otras partes del mundo ese diseño de mampostería puede cambiar en cuanto a calidad de materiales y algunas ecuaciones de diseño. Entonces, para que cumpla estructuralmente con la función de un muro diafragma, el muro debe de estar completamente interactuando en su perímetro con las traves y con las columnas, es decir, debe de haber un perfecto acoplamiento. No debe de haber ninguna separación entre ellos. Este tipo de muros son muy utilizados porque proporcionan rigidez y resistencia ante cargas laterales. Vamos a verlo un poquito más adelante. Son una maravilla estos muros porque sí nos pueden quitar de muchos problemas y nos pueden tener estructuras mucho más seguras. El costo no es tan representativo de incluir estos muros diafragma en los diseños. Y tenemos la gran ventaja de que estos muros diafragma de alguna manera protegen al marco de concreto reforzado
y una vez que pasa el sismo y se daña por disipación de energía ese muro, pues lo podemos de alguna manera reemplazar, eliminar ese muro y poner otro muro de diafragma, sirve como un fusible, o podemos rehabilitar ese muro de diafragma, ¿no? Entonces, es una gran ventaja el uso de estos elementos estructurales. Bien, cuando hay una separación entre el muro y el marco, ya para nosotros ya deja de ser estructural ese muro. Esta separación muchas veces es con un fragmento de poliestireno, un fragmento de celotex, cualquier material que de alguna manera no sea tan resistente, tan rígido, y que permita desplazarse libremente al marco de concreto reforzado, ¿no? Entonces, estos muros en México son conocidos como muros tapón, muros no estructurales, y no haré referencia como parte del comportamiento de diseño de estos muros. Nosotros nos enfocaremos prácticamente a estos muros que están trabajando, interactuando completamente con el marco de concreto reforzado. Bien, habrá situaciones en las que el muro de alguna manera no llega hasta la parte superior de la intersección de la trave con la columna. Muchas veces aquí se utiliza para poner ventanas, para tener ventilación, para tener iluminación. Muchas veces estos muros deberían de estar desacoplados completamente del marco para que no interfieran en el comportamiento del marco y no se forme lo que son estos puntos críticos. Hay que tener mucho cuidado con estos puntos críticos, sobre todo en algunos procesos constructivos no se tiene el cuidado de separar este marco del muro. De alguna manera están interactuando completamente en el marco del muro y aquí se forman una concentración de esfuerzos que llevan a que se formen efectos de columna corta. Hablaremos un poquito de las columnas cortas, que son pues muchas veces un dolor de cabeza ya en lo que es el comportamiento y lo que es ya cuando llega el efecto del sismo, pues estas columnitas cortas a veces sí se complica mucho ese comportamiento. Entonces, bueno, hay formas de prevenir eso. Hablaremos también de este efecto de las columnas cortas, ¿no? Bueno, los muros de mampostería tienen que ser muros con un espesor de más de 10 centímetros, más de 100 milímetros, para edificaciones tipo 1 y en edificaciones del tipo 2 mayores de 12 centímetros, 120 milímetros. En México esas clasificaciones de las mamposterías están dadas por estas características. Las tipo 1 son estructuras menores de 250 metros, de 2 niveles, de uso habitacional, que no sean estructuras del grupo A. Las del grupo A son estructuras que de alguna manera tienen que tener estándares de calidad y de diseño un poquito mayores que las estructuras comunes y corrientes, ¿no? Escuelas, hospitales, ya son estructuras que deben de seguir operando después de que llegue el efecto de un sismo. Entonces les ponemos pues condiciones de diseño un poquito mayores a las estructuras comunes y corrientes. Bueno, si no clasifica dentro de este tipo de estructuras, bueno, que ya son un poquito más complejas, entran a las estructuras tipo 2, ¿no? Que son un poquito más complejas de diseñar. ¿Cómo diseñamos los muros de diafragma? Bueno, diseñamos ante 3 condiciones de diseño. Una es por aplastamiento, otra por deslizamiento y otra asociada a la tensión diagonal, ¿no? También los muros se construyen siguiendo ciertos apartados del apéndice. Por ahí en la red podrán encontrar el reglamento de mampostería de México, es del dominio público, lo pueden descargar, es el reglamento del 2020, seguramente ya por aquí lo vieron en algunas presentaciones. Y bueno, en los capítulos 9 y 10 ya pueden se hace referencia a todos los aspectos de inspección y de construcción que se deben de cumplir cuando construimos estos muros diafragma, ¿no? Y bueno, les comentaba, el prerequisito desde el punto de vista constructivo y para que trabajen de una manera eficiente es que esté en contacto completamente a todo lo largo de la junta de traves y de columnas. No debe de haber ninguna separación y debe de trabajar como una sola pieza, ¿no? ¿Cómo modelamos los muros diafragma? Bueno, es muy fácil de modelarlo. Este es el muro esquemáticamente trabajando con el marco, con las columnas y la trave, y simbolizamos el comportamiento del muro con una pequeña diagonal equivalente. Esta diagonal en cualquier modelo de computadora, en cualquier modelo para analizar y diseñar,
Bueno, pues es muy fácil poner esta diagonal con ciertas propiedades de ancho de la sección y multiplicando este ancho W por el espesor del muro, pues ya tenemos un área de mampostería. Esa área va a tener un cierto módulo de elasticidad que le corresponde a la mampostería, que va a ser distinto a lo que es el marco de concreto. Y bueno, de esta forma ya podemos modelarlo para ver cuál va a ser, mediante ese modelo matemático, la carga que le va a corresponder para diseño a este muro diafragma de mampostería. Entonces, es bastante sencillo. ¿Cuál es la filosofía de esta diagonal equivalente? Bueno, que yo tengo mi edificio, mis columnas de concreto, con mis traves de concreto, con el muro diafragma de mampostería, y pues prácticamente se resume en este modelo, ya para diseñarlo y para analizarlo, ¿no? Dos diagonales equivalentes con el sismo, por ejemplo, aquí actuando en esta dirección, y este modelo ya yo lo puedo llevar a cualquier software de computadora y puedo analizar pues muy fácilmente los elementos mecánicos con los que va a trabajar este muro diafragma. Obviamente aquí estamos considerando que el sismo está trabajando en una dirección, los sismos trabajan en las dos direcciones, tendría que tener diagonales en las dos direcciones ortogonales. Aquí estoy simbolizando únicamente el puntal que se genera en la compresión ante esta fuerza lateral, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo que yo estaría trabajando. Esta es la parte del modelado con el método de la diagonal equivalente. Es muy sencillo, básicamente depende de condiciones geométricas. Este ancho del puntal de compresión del muro diafragma, bueno, lo puedo calibrar, lo puedo calcular con esta ecuación muy sencilla, 0.35 más 0.022 de lambda por la altura. Para este caso, si tengo una lambda de 10, hipotéticamente, y tengo muros de 3.5 y 4.5 metros, bueno, pues mi área del puntal de mampostería pues va a ser, utilizando esta ecuación, de 2.793 centímetros cuadrados para el muro de 3.5 metros y de 3.591 centímetros cuadrados para el muro de 4.5 metros, ¿no? Asumiendo que para la calibración de este modelo nosotros estamos utilizando un módulo G de la mampostería, módulo de cortante de 0.4 veces el módulo de elasticidad de la mampostería. Así fue calibrado de alguna manera este método, ¿no? Entonces, es sencillo. Si no conocemos el valor de lambda, bueno, ese valor lo podemos calcular también con esta ecuación, que depende pues, de las propiedades mecánicas y geométricas de nuestro modelo, ¿no? Módulo de elasticidad del concreto, área de concreto, básicamente el área que yo tengo en la sección de la columna en la que va a estar descansando mi muro de diafragma de mampostería, y módulo de cortante de mampostería por área de mampostería, donde el área pues básicamente es el área que va a estar trabajando en el puntal de compresión, ¿no? Entonces, es sencillo para esos casos. Por ejemplo, en este ejercicio, bueno, si tengo un muro de 6 metros y tengo una altura de 3.5 metros, 350 centímetros, bueno, pues para un concreto con F'(C) 250, obtengo el módulo de elasticidad, obtengo el área de la columna de concreto, que es de 30 por 30 para este caso, módulo de elasticidad, de acuerdo con la normativa de mampostería, área de la mampostería, y obtengo un lambda de 3.76, ¿no? Ya es con propiedades mecánicas de materiales y área de una sección específica. Por ejemplo, cuando desconozco el valor de este lambda. Y bueno, aquí ya tengo un área de 2.114 centímetros cuadrados. Ya en mi modelo de computadora, pues prácticamente asigno este valor de área. Recuerden que es un elemento que está en la diagonal, que regularmente los elementos diagonales no van a recibir tanto momento, y con el área y el módulo de elasticidad, pues ya puedo modelar pues, de una manera muy rápida estas diagonales equivalentes, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esta diagonal equivalente? Bueno, aquí es un ejemplo muy rápido, muy práctico. Yo tengo un edificio de 2 niveles, son columnas de 35 por 35, una trave de 25 por 50. Básicamente tengo aquí las 2 columnas en planta baja, 2 columnas en planta alta, las 2 traves. Hago mi modelo en cualquier software de computadora y de alguna manera obtengo ante estas fuerzas laterales generadas por el sismo, que aquí estoy simbolizándolo con el método estático en una sola dirección, bueno, obtengo desplazamientos de 6 centímetros y de 9 centímetros, ¿no? Eso es únicamente aplicando estas fuerzas. Si yo hago mi modelo con la diagonal equivalente, incluyendo muros diafragma de mampostería en la zona del panel, bueno, pues voy a llegar a estas 2 diagonales equivalentes con ese muro de diafragma. Y anteriormente yo tenía estos desplazamientos, 6 centímetros y 9 centímetros. Cuando incluyo muros de diafragma y realizo mi revisión de desplazamientos,
bueno, me encuentro con que de 6 centímetros ya bajé el desplazamiento a 1.23 centímetros y de 9 centímetros lo bajé a 2 centímetros. Entonces, es la gran ventaja, se rigidizó mucho la estructura, puedo controlar mejor de los desplazamientos. Regularmente, todos los códigos de diseño exigen que yo no exceda un límite por desplazamiento de las estructuras para evitar que entre en intervalos inelásticos ya que puedan generar colapso. Entonces, debo de controlar el desplazamiento. A veces ese control me lleva a tener columnas y traves muy robustas, y la inclusión de muros de diafragma, bueno, fomenta que tenga un mejor control y que pueda reducir la sección de las traves y de las columnas. Entonces, es la gran ventaja de utilizar estructuralmente estos muros diafragma para ese control de los desplazamientos. Y de alguna manera yo estoy aprovechando dos bondades de ese muro diafragma. Tengo más rigidez y también tengo más resistencia en todo mi sistema estructural, ¿no? Bueno, ya en la nueva norma de mampostería, que como les comenté, pueden descargar desde el internet, la 2020, viene una metodología para calcular esa diagonal equivalente. Por aquí están las ecuaciones, son sencillas, dependen también de propiedades mecánicas de los materiales y características geométricas de mi marco, de mi marco y de mi muro de diafragma, ¿no? Entonces, bueno, ya vienen estas, las pueden consultar ahí en las normas de mampostería. También esta presentación, pues la podrán descargar al final de la presentación. Ahí se las puede compartir mi colega Héctor. Y bueno, para este caso específico, el mismo que teníamos anteriormente, de 30 por 30 columnas, altura de 350, una longitud del marco de 6 metros, 600 centímetros, y una trave de 30 por 60, hago el mismo ejercicio que hice anteriormente, pero con esta metodología de la nueva normativa 2020. Y bueno, aplicando las ecuaciones, yo obtengo un ancho de la sección de 173.5 centímetros. Con la diagonal equivalente que vimos anteriormente, la del método 1 tenía 151. No hay tanta diferencia de 173 a 151, son 20 centímetros, ¿no? La otra es un poquito más antigua, esta es la más actualizada, pero de alguna manera, siguiendo las dos condiciones, pueden llegar a valores pues, que para un diseñador es bastante razonable, ¿no? Entonces, digo, pueden utilizar cualquiera de las dos alternativas, ¿no? Bueno, ¿cómo diseñamos los muros diafragma? Les comentaba, tenemos tres condiciones de falla. Uno es a fuerzas cortantes, otra es al aplastamiento y otra al deslizamiento. Ya en la normativa se establecen las ecuaciones. Esta es la típica de un muro de mampostería sujeto a fuerza cortante, donde depende básicamente de la resistencia a la tensión diagonal de la mampostería, el D'M, por su área transversal de la sección del muro diafragma de mampostería. Aquí estamos asumiendo que de alguna manera el marco con las traves y las columnas está soportando toda la carga vertical, toda la carga de la carga viva, del peso propio de la losa, del peso de los rellenos, lo que tengamos en la parte superior, y que el muro de mampostería no recibe, de este muro de diafragma no va a recibir ninguna carga axial. Entonces aquí ya el valor de la carga axial pues lo hacemos cero en esta ecuación para el diseño de estos muros diafragma, ¿no? Y obviamente aquí tenemos una ecuación que del lado izquierdo tenemos una falla por tensión diagonal, que tiene el límite del lado derecho de la ecuación tenemos una falla por compresión diagonal, ¿no? Entonces siempre hay que respetar esos límites. Regularmente los muros diafragma de mampostería nos van a fallar por compresión diagonal, es decir, no se va a presentar un agrietamiento de lado a lado del muro y se nos presenta el aplastamiento en la zona central de los muros. Vamos a verlo con los ensayos experimentales que hemos hecho a nivel laboratorio en los últimos años, ¿no? Bueno, al aplastamiento, tengo esta ecuación, también debo de respetar estas fuerzas de diseño, al aplastamiento y también al deslizamiento, la ecuación. Estas ecuaciones ya vienen en el reglamento 2020 de mampostería y también las pueden consultar, ¿no? Es importante también considerar que para un buen diseño de los muros diafragma hay que tener un buen detallado de la columna en las esquinas superior e inferior. Aquí estamos hablando de que la fuerza viene en esta dirección. Bueno, el puntal se forma de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Obviamente, el sismo en la otra dirección implicaría que yo tengo que detallar la columna en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda, ¿no?
Entonces, debo de detallar una cuarta parte de la altura de la columna y en esa cuarta parte debo de diseñar un cortante en la columna que sea al menos la mitad de la carga que le va a corresponder al muro diafragma que obtuve con mi modelo numérico de computadora. Entonces, ahí calculo el cortante y veo que la sección y la separación de los estribos tenga al menos cumpla con esta condición de carga. Con lo anterior yo estoy garantizando de que en caso de que me falle el muro, bueno, la columna y el marco tienen la capacidad para no fallar por cortante. Es decir, que se defienda, que de alguna manera no se me vaya a presentar ahí una falla frágil de mi marco de concreto reforzado y que yo después de que pase la acción del sismo pueda rehabilitar y reforzar únicamente el muro diafragma y que mi elemento de concreto reforzado, las columnas y las traves, no sufran un daño muy apreciable, muy significativo, ¿no? Pero bueno, ahí, en el caso de estas ecuaciones, yo utilizo un factor de reducción de 1, asumiendo que le puede llegar una fuerza que no es reducida, que no es de diseño, sino que es, pues, prácticamente la fuerza nominal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con este detallamiento de las esquinas. Claro, también será importante, después de que pase el sismo, a veces queda muy débil el muro diafragma, entonces es bueno tener elementos de soporte lateral para evitar que el muro nos falle fuera del plano. Entonces ahí puedo tener a lo largo de toda la altura, pues estos elementos para soportarlo lateralmente. También muchas veces se construye mampostería confinada y este elemento, este castillo y esta dala, pues tiene sus anclas que van aquí a la columna. Anclas pueden ser rectangulares, pueden ser oblicuas, pueden ser de alguna manera que evitan que esto se nos vaya a fallar fuera del plano. También cuando tengo, esto es en el lado izquierdo, mampostería confinada, y aquí tendría yo mampostería reforzada interiormente, que también es muy característica. Se utiliza mucho en el centro de México, no tanto en la parte de provincia, pero bueno, este también lo debería de anclar aquí para evitar fallas fuera del plano, ¿no? Y les comentaba el efecto de la columna corta. Si yo no tengo el cuidado constructivamente de separar este pequeño muro de esta columna y se forma un pequeño puntal, bueno, resulta que aquí se va a estar recargando el muro y en lugar de tener una columna que trabaje desde la parte superior hasta la parte de la cimentación, tiene esta restricción al movimiento, llega el sismo, trata de recargarse el muro y pues obviamente se va a presentar aquí una pequeña columna corta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el proceso constructivo de estos muros. Han sido un dolor de cabeza este fenómeno para muchos ingenieros en muchas partes del mundo, no solo en México. Yo desconozco en Haití cuántos casos de columna corta tuvieron ante los últimos sismos, pero bueno, hay que tener cuidado con esta separación. Regularmente no se hace mucho énfasis en los planos constructivos para tener esta separación, ¿no? Entonces se le hace muy fácil al ingeniero constructor pues dejarlo completamente a paño pensando que va a ser más seguro, pero eso le va a generar mucha inseguridad, ¿no? Entonces, obviamente en la otra dirección pues va a pasar exactamente lo mismo. Ahora se va a apuntalar en este espacio y bueno, se genera una pequeña columna corta. ¿Qué pasa con esa columna corta? Bueno, van a haber fallas de este tipo. Un pequeño elemento, por ejemplo, aquí con las ventanas, se forma la columna, se forma un cortante muy alto porque se generan dos momentos con una articulación en la parte superior, en la parte inferior, y la longitud en la que se desarrollan esos momentos es muy pequeñita, lo que lleva a un cortante muy grande, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo trabajamos con esos cortantes. ¿Cómo podemos solucionar eso? Bueno, si ya está, por ejemplo, construido el elemento y yo no me queda otra que reforzar esta parte, bueno, calculo un momento plástico en esta zona, calculo un momento plástico en esta zona y calculo el cortante de diseño con la suma de los dos momentos plásticos divididos entre la longitud. Con este cortante de diseño yo ya puedo, de alguna manera, detallar esta pequeña columnita para prevenir el posible cortante que se genere, ¿no? Si lo estoy concibiendo previamente, bueno, yo puedo detallar una cantidad de estribos suficiente para evitar que ese cortante me vaya a dañar la columna. Entonces, previamente lo puedo hacer constructivamente. Si ya está construido mi elemento, bueno, yo puedo encamisar de alguna manera. Se recomienda a veces que esta camisa esté desde la parte inferior hasta la parte superior, ¿no? Pero con algunos ángulos, un ángulo en cada esquina de la columna, con una solera, de alguna manera encamisando a toda la columna en todo el perímetro
y con esto yo ya puedo defenderme un poquito mejor ante ese efecto de columna corta, pensando que no tener los daños como los que presenté, este tipo de daños, ¿no? Que no me vaya a fallar el elemento. Muchas veces estas columnas cortas llevan a daños no solo de esta sección, sino a veces se puede colapsar pues toda un edificio, una parte de un edificio, porque falla la columna y falla por cargas verticales, pierde toda la capacidad vertical y pues sí, nos puede meter en muchos problemas. Entonces, está sencillo. Para este momento plástico es recomendable utilizar un factor de reducción de resistencia de 1 y asumir que el acero va a estar trabajando en el intervalo ya plástico, 1.25 veces del FY, ¿no? Entonces, con ese momento ya puedo defender un poquito mejor a la columna. Nuevamente, si no está construida y la estoy diseñando, bueno, poniendo más estribos. Si ya está construida y ya sé que voy a tener un problema de columna corta, bueno, pues aquí encamisando con ángulos y soleras esa columna corta, ¿no? Bueno, entro a la parte de lo que es el comportamiento experimental y rehabilitación que hemos hecho de muros diafragma. Presentaré primeramente algunos estudios que se han hecho en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ahí con el maestro Leonardo Flores, y al final presentaré lo que hemos hecho desde el punto de vista del proyecto de resiliencia sísmica que encabeza el doctor Sergio Alcocer. Ya estuvo con ustedes el día de ayer. Estos ensayos los estamos realizando en la Universidad de Colima y bueno, ha habido avances significativos. Por aquí ya les presentaré algunas de las cuestiones que tengan que ver con rehabilitación, ¿no? Bueno, en principio se ensayaron en el CENAPRED 4 muros diafragma identificados como MD1 a MD4. El primer muro fue un muro únicamente diafragma. Recuerden que estamos hablando de muros diafragma. Son muros que están construidos al interior de un marco de concreto reforzado en todos los casos, ¿sí? Entonces, el muro es de tabique macizo de arcilla y sin refuerzo. Es como el modelo de control. Es un muro que en su perímetro no tenía castillos, no tenía dalas, únicamente el muro de mampostería y al interior del marco de concreto reforzado. El segundo muro ya con castillos en sus extremos, castillos y dalas. El tercer muro con castillos y dalas, pero además con una cuantía de refuerzo horizontal que era la mínima. Y el cuarto también con castillos y dalas, pero con una cuantía de refuerzo horizontal que es la máxima, ¿no? Entonces, sin dalas y sin castillos, con elementos de confinamiento, dalas y castillos en el perímetro del muro de diafragma, reforzado horizontalmente con la cuantía mínima y reforzado horizontalmente con la cuantía máxima. No pierdan eso de vista, ¿no? Bueno, así están los muros. Estos son los prototipos, más o menos de 3 metros por 3 metros. Está el marco de concreto reforzado. Las columnas son de cerca de 30 por 30 centímetros. Y aquí está el muro de 14 centímetros de tabique rojo recocido, construido de forma artesanal, ¿no? No es un tabique industrializado. Por ahí, creo que por aquí están las propiedades, ¿no? Aquí está tabique de macizo de arcilla de forma artesanal, ¿no? Un mortero tipo 1, un mortero de muy buena calidad para unir las piezas. Y bueno, los muros fueron construidos aquí al centro de la trave, ¿no? Entonces, la altura total es de 2.9 metros a ejes de la trave superior, ¿no? El detallado del marco fue de este tipo. Bueno, tiene sus estribos, como les comentaba, un poquito con menor separación en los extremos para evitar que puedan fallar por cortante. Tiene estas barras inclinadas también para prevenir el cortante, esto para estar reutilizando el marco continuamente, ¿no? La sección de las columnas, les comentaba, cerca de 30 por 30, 28 por 28, la trave de 22 por 40. Tiene aquí 6 barras del número 8 en cada columna, 6 barras del número 8. De alguna manera está bien detallado el marco, pensando en que lo que nos interesa es conocer el comportamiento del muro diafragma. Entonces nos interesa que no falle el marco para evaluar mecánicamente cómo se va a comportar sísmicamente ese muro diafragma, ¿no? Y bueno, el muro que está confinado en su perímetro con dalas y castillos es el 2. Y los 2 muros que son con refuerzo horizontal, tiene barras de refuerzo horizontal en las juntas, una con el mínimo y otra con el máximo, ¿no? Bueno, aquí está la metodología para calcular la diagonal equivalente, ya la podrán revisar con calma. Las ecuaciones que les expliqué anteriormente, bueno, aquí también viene cómo calcular esa diagonal equivalente. Se modeló el muro, además de con la diagonal equivalente, con algunos modelos de computadora de placa, el elemento shell que viene ahí.
una sola placa, 16 placas o un número así como infinito de placas, ¿no? Entonces, para ver la diferencia entre uno y otro, sobre todo para ver qué tan bien o qué tan mal está el modelado con la diagonal equivalente. Bueno, aquí están las rigideces de algunos de los modelos analíticos. Los presento nomás para que vean como a manera de comparativo. Y rigideces, por ejemplo, el más sencillo de la diagonal equivalente, una rigidez de 25 toneladas por centímetro. Y cuando tenemos 380 elementos finitos modelando ese muro de diafragma, bueno, llegamos a una rigidez de hasta 53.9 toneladas por centímetro. Entonces, sí hay una gran diferencia en cómo modelo ese muro de diafragma. Algunos va a apartar más rigidez y obviamente esto ya tiene que ver con el comportamiento de todo el modelo matemático, ¿no? Los muros fueron ensayados a carga lateral, una carga que de alguna manera reproduce el efecto del sismo. Pueden que los sismos generan fuerzas inerciales en una y otra dirección, muros que están en el plano de acción de la fuerza. Entonces, así es como van a reaccionar. Regularmente los muros que están fuera del plano de acción no los consideramos tanto en el mecanismo resistente. Y bueno, entonces estamos calibrando cuánto resisten esos muros mediante estos ensayos de muros sujetos a carga lateral. El dispositivo, la historia de carga que se utilizó, bueno, es del DF, en este caso, para el tiempo que se hicieron, 2004, y ahorita es 2020. Bueno, es ir incrementando el nivel de los desplazamientos poco a poco hasta llevar a la falla el muro, ¿no? Obviamente, con esto no quiere decir que esto tenga la señal de un sismo específico. No, nos interesa evaluar el comportamiento para ver, una vez que se calibre el modelo, que se vean rigideces, que se vean resistencias, que se vean distorsiones inelásticas, ya nosotros podemos decir cuántos muros de este tipo necesitamos para controlar un sismo de tal o cual magnitud, ¿no? Entonces, una vez que calibramos las ecuaciones, ya podemos establecer el número de elementos con el que ya vamos a estar diseñando los edificios para que sean seguros, ¿no? Bueno, algunos detalles constructivos, aquí está 4 barras del número 3, estribos de alambrón del 2.5, con su instrumento para ver cómo contribuye el estribo a la resistencia. También aquí viene la parte de la dala de desplante. Aquí la forma como se construyó con los tipos de piezas de mampostería, ladrillos rojos recocidos de forma artesanal construidos. Y observen, aquí se ve el acero horizontal. Estos son los muros que tienen acero horizontal entre las juntas y obviamente anclados en la parte de los castillos, ¿no? Para ver la calidad de la mampostería, pues sí es muy importante fabricar este tipo de especímenes, estos muretes de mampostería, donde yo ya puedo ver cuánto resiste el muro y con base en este prueba índice, ver en la ecuación de diseño cómo calibrarla para que haciendo pequeños muretes yo no tenga que ensayar un muro, por ejemplo, por cada tipo de material que utilice. Entonces ya puedo calibrar expresiones y únicamente dependerá de la construcción de este tipo de muretes para certificar la calidad y ver cuánto resiste la mampostería, ¿no? Aquí ya está el muro construido, ya completo. Aquí viene la parte del confinamiento de la dala y los castillos. Y aquí lo que les comentaba, el anclaje del refuerzo horizontal en el castillo, ¿no? Se ve el mortero que está un poquito como grisecito, como verdecito. Bueno, es un mortero de buena calidad, es un mortero tipo 1, que es para uso estructural aquí en México, ¿no? Las características mecánicas de los materiales, resistencias de los materiales, bueno, las piezas, las pilas, y el mortero y el marco de concreto, bueno, aquí vienen en esta tabla. Aquí es importante, se estableció de estos ensayos de muretes, de alguna manera me dan una resistencia índice de la mampostería. Estas son las resistencias que se obtuvieron para esos muretes: 4.6 de la resistencia que es la de diseño, 3.58, 3.64 y 2.08. Aquí es importante resaltar que en la nueva norma de mampostería del Distrito Federal ya se establece como valor de diseño 2 kilos por centímetro cuadrado. Anteriormente eran 3 y 3.5. Sería la calidad de las piezas en algunas partes del Distrito Federal y de México, en algunos municipios,
no se cumplía con la calidad y diseñar con esos valores un poquito más altos podía llevar a diseños no conservadores, diseños un poquito pues del lado de la inseguridad. Entonces se optó por de alguna manera castigar un poquito esa resistencia para obligar a que los materiales sean de mejor calidad en la construcción de mampostería en todo México, ¿no? Entonces, digo, desconozco cuál sea el apartado que utilicen ahí en Haití, pero bueno, sí es importante ver que en México se ha optado por tener un castigo a esa resistencia y sobre todo pensando en que esto puede fomentar cada vez más mamposterías de mejor desempeño o mamposterías que no cumplan con la resistencia y que los diseñadores tengan que incluir refuerzos, ya sea con mallas o refuerzo horizontal, para incrementar la resistencia, ¿no? Entonces, digo, filosóficamente es un poquito hacer cosas del lado de la seguridad, ¿no? Esto es el comportamiento del primer muro, el MD1, que no tenía absolutamente nada de confinamiento en el perímetro. Y bueno, aquí fue evolucionando el agrietamiento, aquí es el estado final. Y así quedó el muro. O sea, aquí no tiene ningún elemento de confinamiento, es completamente la mampostería a paño del marco de concreto reforzado. Y observen cómo, inclusive que no se tuvo el confinamiento de Dallas y Castillos, pero se presentó una falla de aplastamiento, una falla de compresión diagonal en el centro del muro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, está confinado completamente el muro de diafragma de mampostería, no puede desplazarse, para que se desplace tiene que fallar previamente el marco, y bueno, hace que trabaje en compresión diagonal. Y las curvas de histéresis, estas son las que, recuerden que estamos aplicando la carga en forma alternada. Entonces, estas son las curvas de histéresis. Ahorita un poquito más adelante ya presentaré cómo comparan con el reglamento. Este es el muro que ya tiene los elementos en el confinamiento de Dallas y Castillos. Pues observen que ya el daño es mucho más distribuido. Así quedó, se distribuye en todo el panel, así quedó el muro. Aquí ya ven el Castillo y la Dala en la parte superior. Y bueno, la curva de histéresis correspondiente, ¿no? El muro que tiene el refuerzo mínimo, también un daño más distribuido, todavía este tiene refuerzo horizontal, se distribuye más el agrietamiento y nuevamente la falla por compresión diagonal, aplastamiento de la mampostería en el centro del panel, con su curva de histéresis, distorsión contra fuerza cortante. Y finalmente el que tiene la cuantía máxima de refuerzo. Pues así quedó el muro, ¿no? Bueno, aquí presento la envolvente de las fuerzas. Fíjense, es bien interesante ya ver todo así en contexto global. El MD1 es el muro que no tiene absolutamente nada de confinamiento, es únicamente la mampostería como muro diafragma. El 2 es el confinamiento, y observen, no hay una gran diferencia entre uno y otro. Ya el 3 y el 4 son los que tienen refuerzo horizontal. Entonces, el incluir de alguna manera refuerzo horizontal, a pesar de que no mejora la resistencia porque el tipo de falla es prácticamente el mismo, una falla asociada a la compresión diagonal, pero sí le genera una capacidad de deformación inelástica, en lo que aquí llegamos hasta 0.00025, 2.5%, pues aquí nos quedamos en el 1%, entonces es un factor de 2.5 de ductilidad, que eso es bien importante para el diseño de las estructuras, ¿sí? Entonces, no ganamos en resistencia, pero sí ganamos en ductilidad, ¿no? Entonces ahí es algo que sí hay que resaltarlo mucho, ¿no? Y bueno, de los modelos analíticos, el modelo que de alguna manera al 40% de la resistencia del mecanismo de falla, el modelo que mejor representó el comportamiento fue el de la diagonal equivalente, ¿no? El más simple que vimos. Tiene la gran ventaja de que ya lo podemos modelar asumiendo que te vamos a tener un cierto nivel de daño, y los otros modelos de elemento finito pues están más enfocados a comportamiento elástico, a comportamiento cuando todavía no se daña la mampostería, cuando todavía no se daña el muro diafragma, y obviamente les va a llevar a una mayor rigidez, y aquí estaríamos asumiendo que el marco todavía no ha fallado, no ha presentado ningún daño, ¿no? De las conclusiones de esta primera etapa experimental que se desarrolló en el Senapred, bueno, el refuerzo horizontal no influye de una manera significativa en la fuerza cortante, pero sí influye de alguna manera en la ductilidad, ¿no?
Todas las fallas de los 4 muros de diafragma fue por aplastamiento de la mampostería, una falla asociada al cortante por compresión diagonal. Entonces, el refuerzo horizontal, les comentaba, incrementó capacidad de deformación inelástica, ¿no? Y de alguna manera, modelo que mejor predice el agrietamiento es el modelo de la diagonal equivalente, ¿no? Bueno, enseguida también ahí en el Senapred se hizo otra serie de ensayos. Ahora se construyeron. Este es el muro de diafragma de mampostería. Ya fue de mampostería con bloques huecos, bloques de 15 centímetros de ancho. Ahora, en lugar de construirlo al centro del marco de concreto, se construyó al paño del marco de concreto. Y adicional a este muro construido con block hueco de concreto, se construyó un muro como de concreto, un muro de 9 centímetros de ancho, y se le puso una malla 6644, por aquí viene, ¿no? Aquí está. Se puso en todo el perímetro, en toda la sección, una malla de la típica 6644, tiene más o menos entre abertura y abertura 15 centímetros, y el diámetro de cada alambre es de 5.72 milímetros. Entonces, el espesor del muro de concreto fue de 9 centímetros, ¿no? Que fue completito, desde la parte de la trave hasta la parte de la cimentación, incluyendo todo lo que es las columnas, ¿no? Bueno, también se hicieron 4 ensayos, uno que es el modelo de control, denominado T0, que es únicamente el muro de diafragma de mampostería, con este block, y los 3 muros que va a ser TP, TD y TH, donde se utilizó la misma malla, fue el mismo recubrimiento de concreto, pero se varió el sistema de anclaje de la malla con el marco de concreto. En el primero de los modelos únicamente se ancló en la parte del perímetro, un anclaje con una barra de lado a lado de la columna de concreto reforzado. En el segundo de los modelos se ancló, además del anclaje en la columna y la trave, se ancló la zona del centro del panel del muro. Y en el tercero de los modelos se utilizaron conectores tipo Hilti, con una pistola mecánica, ¿no? Entonces, en toda la parte del perímetro, ¿no? Entonces, se utilizaron en los anclajes barras del número 4, barras del número 5, y bueno, los clavos típicos Hilti, ¿no? Este es el sistema de anclaje. Entonces, aquí están los conectores que pasan de lado a lado para abrazar esta malla. Recuerden, la malla 6644. Y aquí están, de alguna manera, en el marco y en la zona central del muro diafragma de mampostería, ¿no? Y el otro es el de los conectores tipo Hilti, ¿no? Aquí la diferencia del otro es que este muro adicional de concreto, de alguna manera está entortado de concreto, relleno de concreto, ya sale hasta la parte exterior del marco de concreto reforzado, no se queda en el interior. Y ahorita van a ver la gran diferencia entre un comportamiento y otro comportamiento, ¿no? Miren, aquí están los resultados del ensayo. Este es el de control, que es únicamente el muro de diafragma de mampostería, y esto es con la inclusión de esa malla por la parte exterior del marco. Pues aquí sí se detecta un incremento muy notable de la resistencia. En el caso anterior le poníamos refuerzo horizontal y no se detectó ese incremento porque la malla no puede trabajar porque no se abren las grietas como en este caso. Aquí sí se deforma el marco, hace trabajar a toda la malla horizontalmente y se presenta este incremento tan notable de resistir sin esa malla 30 toneladas, pues se va hasta las 80 toneladas, 70, 80 toneladas, ¿no? Y bueno, la capacidad de deformación inelástica, aquí es un poquito más dúctil y aquí se vuelve un poquito más rígido, ¿no? Bueno, pero en todos los casos sí se detectó un incremento en la resistencia, ¿no? También se incrementó muchísimo la rigidez, únicamente esto es con el puro muro diafragma, y esto es con el encamisado con ese muro de concreto de 9 centímetros. Nos vamos desde las 70 hasta cerca de las 300 toneladas por centímetro. Estamos hablando de un incremento de rigidez cerca de 4 veces, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Obviamente, si yo incremento la rigidez, pues voy a reducir los desplazamientos y voy a hacer para ciertos tipos de suelos y ciertos tipos de estructuras, pues estructuras un poquito más seguras y más resistentes, ¿no? Y finalmente, el proyecto de resiliencia que encabeza el doctor Alcocer, también ya hicimos los primeros ensayos.
Inicialmente nosotros construimos un marco también muy similar al que se hizo en el Senapred. También para aprovechar la información y la experiencia obtenida en el Senapred, se construyeron primero 3 modelos. Uno es el puro marco de concreto reforzado, bien detallado, para evitar que falle por cortante. Otro es con un muro diafragma de mampostería, sin elementos de borde de confinamiento, únicamente mampostería con tabique rojo recocido. Y el otro muro con el perímetro, de alguna manera con sus dalas y sus castillos de confinamiento para ver el comportamiento de los 3, ¿no? Este es el detallado de los marcos de concreto reforzado, las columnas, la trave, la cimentación. También un detallado con una reducción de la separación de los estribos en las esquinas superior e inferior. De alguna manera, sí, tratamos de evitar que nos fallara este marco. La sección de las columnas, igual 6 del número 8, columnas de 28 por 28, la viga de 28 por 38 y bueno, la cimentación con su trave de desplante, ¿no? Bueno, esos son los prototipos de los armados. Estas son algunas de las imágenes del proceso constructivo de los modelos. Y bueno, aquí están los 3 modelos ya construidos y ya listos para ensayo, ¿no? El marco de concreto reforzado solo, bien detallado. El marco de concreto reforzado con el muro diafragma de mampostería simple, sin confinamiento de dalas y castillos. Y el marco de concreto reforzado con el muro de diafragma de mampostería confinada, ¿no? Con dalas y castillos. Los 3 prototipos se ensayaron con este esquema de carga, una carga lateral alternada, igual simulando el efecto del sismo, y una carga vertical constante en las columnas, simulando que la columna tiene el efecto de pisos superiores, ¿no? Los 3 prototipos se ensayaron de forma igual, no hubo ningún cambio en el dispositivo de carga. Y bueno, este es el resultado del marco de concreto reforzado. Se llevó hasta un sistema de distorsión, de desplazamiento, para evitar un daño excesivo, porque forma parte ese preagrietamiento forma parte de las variables de investigación en todo el proyecto. De hecho, ahorita ya les platicaré otros apartados que hemos ensayado, ¿no? Entonces, pues, llegó más o menos a una distorsión cerca del 0.8%, con una carga cercana a las 10 toneladas, ¿no? El muro de mampostería simple, bueno, el puro marco llegó a cerca de las 10 toneladas, ya con el muro, pues estamos hablando de que llega cerca de las 25 toneladas, 25,000 kilogramos, y también una distorsión de 0.08, también para hacer una especie como de que fuera una distorsión similar, considerando que el daño es reparable, que se puede seguir utilizando y que podemos disponer de esa información. Y finalmente el muro de mampostería confinada, ya con sus dalas y castillos. Aquí estamos hablando que llegamos cerca de las 27 toneladas de este muro, ¿no? Bueno, aquí están los 3 prototipos. Entonces, observen el puro marco de concreto reforzado, bien detallado. El muro, cuando le ponemos el muro diafragma de mampostería, pues se incrementa mucho la resistencia del orden del doble. Y el muro de mampostería confinada, que también se incrementa la resistencia un poquito más comparado con el muro que no tiene confinamiento. Entonces, de aquí la gran ventaja de utilizar esos muros diafragma de mampostería, ¿no? Entonces, ese marco de concreto reforzado que no tenía un muro en su interior, bueno, lo podemos hacer que trabaje de una manera más eficiente, incrementando la rigidez, incrementando la resistencia, pues únicamente incluyendo estos pequeños muros diafragma que yo puedo eliminar después de que pase la acción de un sismo, ¿no? Bueno, esta es la gráfica de la degradación de la rigidez. Observen únicamente el marco de concreto reforzado, una rigidez de 1000 kilos por milímetro, y ya cuando incluimos los muros diafragma, que sube hasta 2500 y 3000 kilos por milímetro, ¿no? Entonces, se detecta un incremento de la rigidez del orden de 2.5 veces a 3 veces del marco comparado con los muros diafragma. Y bueno, digo, ya es algo muy, muy positivo para ciertos casos, sobre todo para controlar el desplazamiento de los edificios. Y también la energía disipada está con puntos azules, de alguna manera únicamente el marco de concreto reforzado, el muro diafragma de mampostería simple y el de mampostería confinada. Igual la energía disipada también se incrementa cuando yo adiciono ese muro diafragma.
también dentro de las variables de la investigación se propuso construir un prototipo que nosotros nombramos con refuerzo, con un detallado deficiente. Este no cumple con la normativa actual, de hecho tiene casi el 50% de acero comparado con los otros 3 prototipos que les mostré anteriormente. Este es el marco de concreto construido de manera deficiente. Es un prototipo de los edificios que se construyeron en México ya hace muchos años, ya hace algunos años, y la idea era ver pues, cómo se comporta este tipo de estructuras que no cumple con la normativa vigente con respecto a los edificios o a los detallados que sí cumplen con la normativa, ¿no? Y observen, bueno, únicamente los resultados del marco bien detallado. Aquí están lo que ya les había mostrado y este es el marco con detallado deficiente. Aquí señalo con una línea discontinua roja el último ciclo de carga del marco bien detallado, ¿no? Entonces, sí se pierde un poquito de rigidez, se pierde un poquito de resistencia, pero a pesar de que yo estoy reduciendo, recuerden que aquí tenemos el 50% de acero. Acá tenía 6 barras del número 8 y en este prototipo yo tengo 6 barras, pero ya del número 6. ¿No? Entonces, a pesar de que estoy reduciendo los armados al 50%, bueno, no quiere decir que la carga baje al 50%, baja cerca del 10-15%, ¿no? Entonces ahí, digo, no hay tanta diferencia en el comportamiento. Obviamente este disipa, si ven aquí, estos ciclos se ven un poquito más anchitos comparados con estos ciclos, disipa más energía, obviamente tiene más capacidad de carga, pero este deficiente, pues no es que sea un comportamiento tan malo, sí le podemos sacar provecho desde el punto de vista estructural, ¿no? Y bueno, este ya es el comportamiento, el marco que dañamos previamente. También quisimos ver cuál es el efecto de un marco que ya fue dañado ante un sismo en eventos pasados. ¿Qué pasa si a ese marco ya dañado le incluimos un muro de diafragma de mampostería? Es decir, este marco ya tiene daño previo, este blanco que ven aquí tiene daño previo. Entonces, si yo ya construí un edificio, una estructura que fue dañada con un sismo, ahora ¿cómo la refuerzo, cómo la rehabilito con ese muro de diafragma de mampostería? Y bueno, aquí está la diferencia. Este es el prototipo que hicimos con el que no tuvo ningún tipo de daño, digamos, el que estaba nuevo, el que desde el origen lo ensayamos sin ningún tipo de adiciones generales de estructuras, y este es ya el modelo que fue previamente agrietado al marco. Entonces, observen, aquí llegamos casi a las 30 toneladas, 30,000 kilogramos, y a una distorsión pues cerca de 30 milímetros cada lado, ¿no? Y el otro, pues sí, no llega a las 30 toneladas, pero se queda un poquito cerca de las 28 toneladas. Es decir, nosotros podemos pensar que podemos utilizar esta técnica de utilizar muro de diafragma de mampostería en estructuras de edificios que ya estén previamente con daño en las columnas, en las traves, y pensar que este comportamiento del muro de diafragma pues sí va a mejorar notablemente la respuesta de ese marco ya con daño, ¿no? Entonces, digo, son buenos resultados, sí nos lleva a pensar de que podemos proteger un poquito mejor nuestras estructuras antiguas con esta técnica, y pensando obviamente de que estos muros de diafragma pueden ser un poquito más funcionales desde el punto de vista de que después de que pasa un sismo podemos retirarlos y hacer otros muros de diafragma, ¿no? Entonces nos protege a todo el marco de concreto reforzado. Y bueno, también algunos prototipos estamos utilizando algunas técnicas de reforzamiento. Estos prototipos ya que fueron dañados previamente, pues los encamisamos con mallas y morteros. Aquí tenemos dos tipos de mallas. Uno, hicimos el anclaje de los castillos y alas en todo el perímetro, y de la malla de electrosoldada. Es una malla de la más pequeña que tenemos en México, de la 661010. Y el otro, sí hicimos el anclaje en todo el perímetro, pero además en el centro del muro, ¿no? Bueno, también instrumentamos con algunos sensores toda la malla para ver la contribución de la malla a la resistencia. Ya con estos sensores, la lectura, ya podemos detectar cómo está trabajando esa malla internamente, ¿no? Aquí están ya los modelos ya casi terminados. Y bueno, aquí ya está el modelo terminado, ya listo para ensayo, ¿no? Bueno, hicimos un ensayo, y miren, aquí está uno, únicamente se encamisó una cara.
Por ejemplo, aquí está la cara donde está la malla y el mortero. Este tiene una malla, les comentaba, 6, 6, 10, 10. Tiene 2 centímetros de capa de mortero, un mortero rico en cemento, un mortero con una proporción de cemento por 3 proporciones de arena. Y observen aquí, es muy simbólico esto y muy representativo. Esta es la parte de la cara del muro de mampostería donde está el encamisado con malla y mortero que hicimos. Únicamente se encamisó una cara. Y así quedó el daño. Y observen cómo se ve. Esta se tomó, digamos que en el mismo tiempo, ¿no? Se terminó el ensayo y se tomaron estas fotografías. Esta es la parte de atrás. Entonces, observen cómo la mampostería pues se ve completamente sana. Es decir, lo que falló, lo que disipó toda la energía que se realizó con el ensayo, sobre todo aquí conectamos ese gato, pues estuvo caracterizada por el trabajo del mortero que adicionamos y la malla, pero lo que es la porción del muro de mampostería, pues únicamente fue un transmisor de la carga, pero no se reflejó ningún daño. Entonces, aquí podríamos pensar que después del sismo también podemos eliminar esa parte del encamisado con malla y mortero y volver otra vez a encamisar el muro de mampostería y puede seguir siendo operativo otra vez. Digo, es una idea que se tiene, ¿no? Pero sí es muy buena señal de que el mecanismo que haya disipado la energía haya sido únicamente el encamisado y que se haya mantenido pues prácticamente sin daño lo que es el marco de concreto reforzado y el muro diafragma ya previamente agrietado de mampostería, ¿no? En cuanto a resultados, bueno, el azul es el que hicimos de origen, el que no tiene el encamisado con malla y mortero, y esta línea continua negra ya es el resultado con el encamisado de malla y mortero. Entonces, se restableció lo que es la rigidez, de alguna manera se llegó otra vez a la resistencia que se había obtenido inicialmente, y ya se tiene cierta capacidad de deformación inelástica que nos da la malla electrosoldada, ¿no? Entonces, es una muy buena técnica de rehabilitación, de reparación de estructuras, aquí ya aplicada a muros diafragma de mampostería. Obviamente, seguramente ya vieron esta técnica aplicada a muros de mampostería confinada, no que forman parte de un marco de concreto reforzado, y también hay resultados muy positivos, ¿no? Entonces, son técnicas muy económicas, son técnicas muy fáciles de implementar, no se requiere de mano de obra calificada y son muy eficientes desde el punto de vista de mejorar las propiedades mecánicas de las estructuras, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión, la resistencia y la rigidez de los marcos de concreto reforzado se incrementan entre 2.5 y 3 veces con la inclusión de los muros diafragma, ¿no? Entonces, este es una muy buena señal. También la rigidez elástica del muro de diafragma de mampostería fue un 20% mayor que la obtenida con el muro de mampostería simple. Es decir, el haber incluido un muro de diafragma con mampostería confinada, sus dalas y castillos, se incrementa un poquito la rigidez comparada con el muro de mampostería simple, ¿no? En todos los casos de los ensayos que hicimos, hemos encontrado fallas asociadas al cortante por compresión diagonal. No se abre una grieta de lado a lado, sino que es un agrietamiento paulatino en la zona del centro del claro hasta que se aplasta la mampostería. De igual forma, se incrementa la disipación de la energía. Recuerden que para nosotros la energía es lo que libera el sismo, y entre más energía liberemos en los muros, pues más fácilmente podemos controlar el daño en las estructuras y las estructuras serán menos vulnerables a los sismos, ¿no? Entonces se incrementó entre 1.6 y 2 veces con la inclusión de los muros diafragma. Y bueno, finalmente, en el comportamiento elástico no se detectan diferencias significativas entre el marco bien detallado y el marco con detallado deficiente, ¿no? A pesar de que se redujo el área de acero al 50%, bueno, en ese comportamiento por flexión no hubo tantas diferencias, ¿no? No se detectaron diferencias significativas entre el comportamiento del muro diafragma con el marco agrietado y el marco previamente agrietado, ¿no? Entonces, sin agrietar y previamente agrietado. Entonces, ahí también esta técnica de reforzamiento, obviamente, si la aplicamos a estructuras que ya tienen cierto nivel de daño, pues va a ser una técnica pues muy segura, que sí les puede modificar de una manera muy significativa el comportamiento de sus estructuras, ¿no? Y bueno, con el encamisado utilizando malla y mortero, se recuperó la rigidez del modelo original y se conservó la resistencia. Igual, el modo de falla estuvo controlado por mecanismos asociados a la compresión diagonal, ¿no?
Pues, son los primeros ensayos, todavía nos resta una serie de ensayos más por evaluar. Ya les estaremos compartiendo toda la información y si nos dan una oportunidad un poquito más adelante, pues con gusto ahí le damos una sesión de esos resultados. Este proyecto forma parte de este proyecto encabezado por el doctor Alcocer, que es Resistencia Sísmica de Estructuras. Y bueno, estoy atento a sus comentarios y muchas gracias por su atención. Creo que ya me excedí un poquito en el tiempo. Al contrario, muchas gracias al doctor Alfredo Sánchez. No sé si hay alguna pregunta, Ciprián, Sí, yo vi por ahí una que, bueno, Stevenson preguntaba cuál es la utilidad o cuál es el motivo cuál es el papel de la diagonal equivalente. Con la diagonal equivalente nosotros la implementamos en los modelos numéricos de computadora para, con ese modelo numérico, hacer nuestro estudio sísmico para ver cuánta fuerza va a recibir cada elemento estructural. Entonces, hacemos nuestro modelo matemático, incluimos todas las cargas, cargas muertas, cargas vivas, cargas sísmicas, y hacemos muchas combinaciones de carga para ver las más desfavorables, y de esas combinaciones de carga ya obtenemos los elementos mecánicos para diseñar las traves, las columnas, los muros, la cimentación y todo el elemento. Entonces, para eso nos sirve la diagonal equivalente, para que nosotros podamos diseñar la estructura con base en el comportamiento esperado, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Y también, igual el mismo ingeniero preguntó, dijo que según él, es que las preguntas vienen en criollo, estoy intentando traducirlas directamente. Dice, según él, este muro, cuando está en diafragma, no carga. Entonces, ¿cuál es su función como tal? Sí, es correcto. Tiene mucha razón el ingeniero. Recuerden, ahí les comenté que los muros diafragma no tienen ninguna función desde el punto de vista de soportar cargas verticales. Todas las cargas verticales de cargas muertas, cargas vivas, peso de losa, peso de instalaciones, se van directamente al marco de concreto reforzado. Este tipo de muros tienen la función estructural de rigidizar la estructura y darle mayor resistencia a toda la estructura en forma tridimensional. A pesar de que no transmiten ninguna carga vertical, pero sí, dentro del comportamiento, yo controlo los desplazamientos del edificio, y si el edificio sin muros de diafragma me soportaba, vamos a decir así, un cortante de 20 toneladas, pues resulta que si le pongo muros de diafragma ya necesito 50 toneladas, 60 toneladas para llevarlo a la falla. Es decir, incremento rigidez, incremento resistencia, aunque sí, tiene razón, no transmiten ninguna carga vertical estos muros, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, son más mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por la presentación. Gracias. Sí, yo también me uno a las felicitaciones y al agradecimiento al doctor Alfredo Sánchez por su amabilidad de compartirnos toda esta información que tiene. Esperemos que sea de gran utilidad para todos nuestros colegas haitianos. Ya el doctor Sánchez nos hizo favor de pasarnos la presentación, misma que ya le pasé al ingeniero Ciprián Lubin para que se las comparta. Y pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, Héctor. Un placer haber estado con ustedes. Gracias a la gente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Guerrero. Entonces nos estamos viendo y mil gracias a todos por haber participado. Gracias. Bonita noche a todos. Igualmente, hasta luego. Saludos, hasta luego.